Hebreos 11:6 dice: porque el que se acerca a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que es Dios. Es lo que está diciendo. Crea que le hay, crea que hay un Dios. Y que este Dios es galardonador, es premiador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo más precioso es que la fe no es una decisión personal. La fe no es una decisión personal, sino es un obsequio, un regalo que Dios te da para que tú la ejerzas, para que tú la lleves a buen término. No se trata de decir, quiero tener fe o no quiero tener fe. La tienes. Porque Dios dice que Dios repartió a cada uno de nosotros una medida de fe. Que alguien nació diciendo, dame fe o yo quiero tener fe. Se te olvidó darme. No, no. Dios le repartió a cada uno una medida de fe. Porque Dios sabía que necesitamos ejercer la fe todos los días de nuestra vida. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 la define sencilla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero decirles que principalmente hay dos tipos de fe. La fe natural y la fe espiritual. La fe natural es aquella que los seres humanos tenemos porque somos seres humanos inteligentes, racionales, capaces de pensamientos sabios. Y tenemos esa naturaleza humana que es ser un hombre y una mujer que se diferencian de toda la demás de creación por el pensamiento y el raciocinio que nos caracteriza. Esta fe humana, esta fe racional o natural que les decía, es aquella en la cual yo me subo a mi automóvil. Sé que va a encender, tengo fe en que va a encender. Si no, no me subiría, ni sacaría mi llave. ¿Sí me entienden? O sea, aparentemente lo llevamos tan real, tan natural, pero estamos moviéndonos en fe. Entonces encendemos nuestro automóvil, lo encendí. Y sé que me puede llevar a donde yo quiera ir. Por eso encendió, tiene la máquina, tiene la dirección, tiene velocidades, tiene un acelerador y vamos frenando y nos vamos dirigiendo hacia donde nosotros queramos. Ahora, ¿puede fallar la máquina? Sí, puede fallar. Pero eso no nos quita la fe en que la podemos reparar y volver otra vez a circular. Esa es una fe que nosotros desarrollamos en lo natural. Una fe que nos ayuda todo el día a hacer muchísimas cosas. Por eso le ponemos gas a nuestras estufas, no porque pensamos que va a explotar y que vamos a estallar y que vamos a destruir nuestra casa, no, sino porque sabemos que tiene el gas un control y confiamos en aquel razonamiento, en aquella construcción que nosotros hicimos, tanto para instalación de una estufa como para instalar un calentador, y que va a calentar el agua y se va a encender la estufa. Vamos a freír nuestros huevitos revueltos y vamos a freír nuestro pollito y no sé, lo que quieran hacer, ahí está. Y todo eso se da por fe, una fe natural.
Cuando estudiamos, tenemos la fe natural de que vamos a pasar. Y si no estudias, tengo mucha fe que voy a pasar. No estudiaste, pues no, ¿de qué trata la materia? ¿Quién sabe? No sé, nada más se te acabó la fe. La fe humana está fundamentada en los hechos que tú hiciste para saber que vas a tener un resultado. La fe espiritual sale del ambiente natural. La fe espiritual, la fe que viene de Dios, igual que la humana, está fundamentada en los hechos, en la mecánica de cómo construimos nuestro calentador, de cómo construimos nuestra estufa, y está descendiendo en ello. Como decíamos ahorita, estudié, sé que voy a hacer un buen papel en mi examen. No estudié, no tengo la fe para pasarlo, porque sé que no estudié. Entonces tiene un fundamento en la fe natural. La fe espiritual también tiene un fundamento. La fe espiritual tiene el fundamento de en quién has creído. Por eso dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque esta fe está puesta en Dios. Está puesta en Dios. Ahora sí vamos a Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 es la continuación del 1. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si el fundamento de tu fe espiritual es Dios y no crees que hay un Dios, entonces tu fe no es ninguna fe espiritual, es una fe racional, humana. Pero si tú crees que hay un Dios, entonces tu fe descansa en Él y esto le agrada a Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe honra a Dios. Vamos a cambiar la palabra fe por la palabra confianza, aunque no quiere decir eso única y exclusivamente. No quiero que me la vayan a sustituir después. No, hay confianza, sí, pero la fe es algo más que confianza. Pero vamos a agarrarla como confianza. Si tú estás confiando en Dios, Él se siente honrado. Que si no confías en Él, lo deshonras. Por eso es que cuando le dijo a aquel muchacho, aquel hombre que llevaba al muchacho que estaba endemoniado, le dijo, si puedes hacer algo, no estaba honrando a Dios como debiera. Estaba diciendo, pues tus discípulos no pudieron, a ver si tú puedes. Y él le dijo, no se trata. Bueno, no le dijo, lo pensó. No se trata de que si yo puedo o no puedo, tú no sabes quién soy. Yo soy Dios. El Dios Espíritu Santo está en mí y está fluyendo y Él puede hacer todas las cosas. Se trata de ti, de que si puedes creer, de que yo puedo hacer las cosas que tú no ves. La certeza de lo que se espera. La fe es la seguridad de que tu hijo va a ser sanado. Pero para eso necesitas creer quién soy yo o quién está obrando a través de mí. Entonces es cuando la fe empieza a agarrar el valor que Dios te pide que tengas. Cuando tú tienes esa fe, entonces vas a empezar a ver la manifestación poderosa de Dios en tu vida, porque el versículo 6 dice, y es galardonador de los que le buscan. Y ahí está, vean lo que dice en la última frase. Dice que el que se acerca a Dios quiera que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir, al fin de cuentas, el hecho de que tú tengas una fe en Él y se la demuestres y lo buscaste con fe, entonces Él te va a dar el premio. Te va a dar el premio, dáselo fuerte. Ahora el mensaje de hoy se titula Ten una fe
que asombre a Dios. Ten una fe que asombre a Dios. Vamos a comenzar. Hay una historia que todos conocemos. Se encuentra en Lucas 7 del 2 al 10. En Lucas 7 del 2 al 10 leemos la historia que habla y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Dice que la escritura que cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y la historia tan sencilla dice que vinieron los siervos del centurión, se acercaron con Jesús y cuando dice y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Si tú buscas en el diccionario la palabra maravillarse, quiere decir que se asombró, se deslumbró, se sorprendió de la fe que tenía este hombre. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando tú le estás mostrando una confianza total y completa, donde no hay una mínima cantidad de duda o de temor o incredulidad, porque a veces nuestra fe está mezclada de incredulidad, está mezclada de un temor a que tal vez Dios no me lo conceda, o un temor que es que no soy tan bueno. Dios no concede peticiones en razón de si eres muy bueno o no, sino de tu fe. Obviamente, si tú estás pidiendo una cosa y estás muy mal con Él y todo, Dios puede concedértela por la fe que tienes en Él, aunque te espera tu reprensión por lo que estás haciendo malo. Eso es otra cosa, una cosa diferente de la otra. Pero Dios puede responder tu oración. Y este hombre era un hombre bueno, que había hecho buenas obras por la nación, y eso fue motivo para que Jesucristo fuese a sanar al siervo de este centurión. Él iba porque los ancianos de la sinagoga y todo habían ido a rogarle: él merece que le hagas este favor. Y él iba caminando cuando llegaron aquellos hombres, amigos del centurión, y le dijeron: no soy digno que entres bajo mi techo, pero yo conozco lo que es estar bajo autoridad. Y la autoridad es tan clara que cuando a alguien le dices ve y va, le dices ven y viene. Yo mismo soy hombre sujeto a autoridad, como diciendo: si a mí me dice el César ven, voy, y regrésate, me regreso, y vete a tal parte, voy. Yo conozco la autoridad.
tú tienes una autoridad tan grande que no es de este mundo. Tu autoridad que tú tienes, basta con que tú digas la palabra ahí y mi siervo va a ser sano. No era una fe natural, no era una fe humana, no era una fe basada en razonamiento y en pensamientos o en acciones humanas. No, era una fe que trascendía al cielo, que trascendía el mundo natural para entrar en el mundo sobrenatural y reconocer que en Jesucristo había un poder que trascendía y que la autoridad que él tenía era capaz de con que él dijera la palabra, su siervo sería sano. El Señor se quedó, dice la Biblia, maravillado, porque en toda la nación de Israel, en su pueblo, no había encontrado tanta fe como en un gentil que no era del pueblo de Israel, que no nació en la palabra, que no nació en el templo en Jerusalén, que no conocía al Dios de Israel, que había hecho los milagros. Él los conocía porque estaba en Israel, pero no era de la nación de Israel. Por eso este hombre, estando allí en Israel y se puso a conocer y a estudiar, este hombre sabía la escritura. Por eso la fe que este hombre tenía nacía del conocimiento del Mesías. Y ahí fue cuando él le dijo: solamente di la palabra. Y dice la escritura que cuando el Señor le dijo: ve, versículo 17, y os digo que ni en Israel ha hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La fe produjo un galardón, un premio. Por eso nosotros debemos de entender esto, y vamos a ver un caso que nos va a dejar así como descuadrados, pero necesitamos verlo. Josué capítulo 10. En Josué capítulo 10 encontramos un evento. Voy a irlo relatando. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron a ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces, dice la Biblia, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¿Cuántos reyes eran? 5 reyes. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal.
Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-horón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que había sucedido? Vemos que este hombre acababa de hacer una petición a Dios. Estaba dando una orden, diciéndole al sol: detente, y a la luna: detente. Nosotros conocemos ahora mucho de la ciencia astronómica. Él lo que estaba diciendo es, él pensaba que el sol salía y viajaba. No sabía lo que sabíamos nosotros ahora, que es la Tierra la que gira sobre su propio eje, que el sol está en el centro sin moverse. Nosotros hacemos una órbita alrededor del sol, y que cada día es un giro de nuestro planeta. Cuando está de este lado es de día, y cuando está girando de este día es de día de este lado, y ahora es desde noche. Por eso en el occidente hoy estamos de noche y ahorita está amaneciendo en Japón. La Tierra está girando. Él no sabía eso, pero en su mente, que conocía en aquella humanamente, él decía: sol, detente en Gabaón. Y dice que el sol se detuvo casi un día entero. ¿Qué fue lo que sucedió? Piensen, el sol se murió. ¿Qué fue lo que se paró? Ay, saben, el otro día estaba estudiando, leyendo, que eso era imposible, porque la Tierra está girando a una velocidad que, si llega a pararse, los mares saldrían. Habría un estremecimiento de toda la Tierra. Sería el caos, casi que destruiría el mundo. Sería un perjuicio terrible en toda la planeta Tierra. Entonces, para el hombre y la ciencia y todo esto es inexplicable. Nadie creen que es un mito eso que el Dios hizo ahí, que está descrito en la Biblia. Dicen: eso no puede ser. Josué ejerció una fe fuera de lo común, una fe como la del centurión romano,
que maravilló a Jesús. Nada más que esta fe fue muchos años antes y nuestro Señor Jesucristo estaba en el cielo, pero no como Jesucristo, sino como el Hijo de Dios, porque Jesucristo fue su nombre cuando Él tuvo un cuerpo humano. Jesús fue el nombre del cuerpo humano del Hijo de Dios cuando se encarnó aquí. ¿Me entienden esto? Pero el Hijo de Dios, o sea Jesús, antes de encarnarse, estaba en el cielo con el Padre y con el Espíritu Santo. Yo me imagino que estaban ahí presenciando, porque Jehová, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban viendo la batalla que iba a librar contra 5 reyes, un gran ejército. Y entonces Dios le dice a Josué: tú no te preocupes, yo voy a estar contigo, ve y éntrales. Cuando vio Josué que se estaba haciendo de tarde y la luz le iba a faltar, él dijo: si no termino con estos reyes, se van a reagrupar y después va a ser un problema en cada ciudad que tengamos que estar peleando contra ellos. Y entonces se le ocurrió y dice: necesitamos más horas del día para seguir peleando y derrotarlos. En su ignorancia o en su inocencia, una cosa sí sé: Josué tenía fe, y la fe la demostró cuando a él, siendo un jovencito, Moisés lo mandó a examinar junto con los otros 11 espías, entre los cuales estaba Caleb, Josué y los otros 10. Fueron a examinar la tierra antes de conquistarla, y fueron a examinarla, y eso había pasado 50 años antes. Entonces fue Josué y Caleb y los 10 espías y revisaron la tierra, esta tierra que ahora estaban conquistando. Y él regresó y dijo: sí, es cierto, es una tierra de gigantes, unas ciudades amuralladas. Imagínense, habían visto a Jericó, habían visto a Gabaón, que era una ciudad amurallada, era una de las consideradas ciudades reales. Entonces había muchas ciudades, pero dice que era una tierra que fluía leche y miel. Llegaron con un racimo de uvas cargado entre 2 hombres con una vara, y estaban los racimos. Yo imagino que las uvas eran así, tamaño de mi puño, unas uvotas. O sea, un fruto que llevaron de todo, y dijeron: qué linda tierra la que Dios nos va a dar. Pero los otros 10 espías dijeron: no, no podemos entrar, hay unos gigantes, nos van a derrotar, nos van a acabar, nos van a matar. Josué y Caleb dijeron: vamos, subamos contra ellos, porque Dios los ha abandonado y Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nosotros podremos más que ellos. Imagínense, estaba pensando en naciones que había allá, pueblos de todos tipos, porque cada ciudad tenían reyes, eran reinos, y cada reino tenía ejército y eran soldados entrenados a pelear. Israel acababa de salir de Egipto, no sabían pelear, jamás habían tenido guerras, no tenían armas más que los puros azadones que habían agarrado ahí de lo que usaban de la labranza. Entonces, ¿qué pasó? Que Josué era un hombre de fe. Tal vez no tenía mucha cultura porque había estado esclavo, pero él conocía al Dios de Israel, porque había visto a Moisés, a quien él sirvió, hablar con Dios, ver cómo Dios le hablaba, cómo Dios la nube ponía su nube, cómo Dios hizo que se tragara a aquellos desobedientes en el desierto. Y todo eso pasó, y todo eso lo hizo crecer en su fe cuando vio el poder, el amor y la santidad de Dios. Entonces en aquella tarde se le hizo tan sencillo en su fe decir: Señor, detén el sol en Gabaón, detén. Entonces la tierra se paró, no sucedió nada. Pero esto es imposible. Sí, humanamente hablando,
físicamente hablando, matemáticamente hablando. Pero Dios lo hizo. Paró la tierra y la luz continuó. Mientras Él no moviera la tierra, estaba estático el sol. La luna se quedó en su lugar porque no se movía la tierra. Y entonces dice que fue y empezó a perseguirlos y empezó a herirlos y empezó a detrás de ellos, y iban todo el ejército de Israel detrás de ellos. Y dice que Jehová les mandó una ayudita a nuestro Dios, les mandó unos granicitos pues del tamaño de mi puño, así, nada más que bajaban a cuántos kilómetros por hora, un pedradón en la cabeza, ¡pau! Y caía una, ¡pau! Y a pedradas de granizo se los echó. Dice que murieron más de los del granizo que los que ellos mataron con la espada, hasta que acabaron con todos ellos. Entonces echó a andar la tierra nuevamente, casi un día. Y quiero decirles que ahora los estudios de hoy, en esta época, han hecho estudios de tal manera que para poder mandar un satélite tienen que trabajar el tiempo, porque una vez que sale un satélite de nuestro sistema solar, tiene que ir traspasando la zona de asteroides, tiene que ir a través de los planetas y seguir, y tienen que calcular todo el tiempo que se va. Y dicen que los matemáticos hacían cuentas y no encontraban, les faltaba un día completo, les faltaba en el tiempo de las matemáticas. No sé cómo le harán los astrónomos o los físicos matemáticos del espacio, pero dice que les faltaba un día. Ahí en la NASA, estoy hablando de la NASA, y dice que estaba ahí un cristiano y con temor y con temblor les dijo: bueno, ustedes no encuentran la explicación, pero mi Dios detuvo un día, y es ese día que andan buscando. ¿Cómo dices tú eso? Sí, la Biblia lo dice. Toma, y aquí está. Y les encontró. Y empezaron a checar y empezaron a regresar en los cálculos a través del tiempo, y llegaron hasta la fecha de Josué. Y encontraron que exactamente en ese tiempo, matemáticamente, era cuando se había parado y concordaba la cifra de la NASA el día de hoy con el día que se detuvo, casi el día completo. Pero les faltaban 15 minutos. ¿Cómo va a ser? Faltan 15 minutos. ¿Dónde están esos 15 minutos? Y otra vez, como locos, empezaron a hacer sus cálculos matemáticos y toda la cosa. Y casi un día, pues sí, ahí está explicado. Pero están 11 horas con 45 minutos, faltan 15 minutos y no podemos sacar la cuenta. Y entonces dice el cristiano: pues miren, la Biblia dice que hubo un rey que ya se iba a morir, y llegó el profeta de Dios y le dijo: te prepara tus cositas porque ya Dios dice que te vas a morir. Y aquel rey se volteó hacia la pared y lloró y clamó a Dios. Dijo: Señor, tú sabes que te serví y que hice esto por ti, todo. Dame chance de vivir más tiempo. Dame, mira que... Y dice que Dios oyó su oración y le dijo al profeta, que ya iba por el patio del palacio, le dijo: regrésate y dile al rey que sí le voy a conceder 15 años más de vida. Y entonces dice que se regresó y le dijo: dice Jehová que vas a tener 15 años más de vida. Y dice él: ¿y cómo voy a conocer que de veras va a suceder eso? Dijo el rey. Y entonces le dice el profeta: ¿qué es más fácil? Que avance la sombra. En el reloj de aquel tiempo eran relojes de sol. ¿Qué es más fácil? Que la sombra avance 15 grados o que regrese 15 grados. No, pues que avance. Pues para que veas que Jehová, Dios de los ejércitos, te está dando estos años,
va a hacer que la sombra se regrese 15 grados. ¿Qué hizo Dios? Volvió a parar la tierra y le regresó 15 grados para que la sombra la viera aquel rey. Y entonces dicen los científicos, según la Biblia, aquí están los 15 minutos que nos faltaban. Y volvieron a regresarse y cuadraron con el tiempo del rey. Y se dieron cuenta que ahí estaban los 15 minutos que les faltaban. Entonces se cerraron el día que faltaba en el calendario de la medición. Y ahora sí, todas las medidas cuajaron y todo quedó perfecto. Porque pudieron descubrir que 15 minutos con el rey, 11 horas 45 minutos, detuvo todo un día la oración de un hombre llamado Josué. Pero no se apláuselo, si le vas a dar, dáselo fuerte. Pero no nada más eso, sino que la meditación y la reflexión es esta. ¿Qué creen que habrá sentido Dios cuando Josué se puso a decir: detente sol en Gabaón? Yo imagino que Dios se rió. Dijo: ay, este Josué sí que se las vuela. Está bien que tenga fe, pero pedir que yo detenga la tierra, él no lo sabe. Él no sabe todo lo que se puede causar. Y está pidiendo: sol, detente en Gabaón. Entonces Dios vio a aquel hombre pidiéndole que detuviera el sol. Y en vez de enojarse, Dios se gozó, porque había alguien que tenía una fe que lo asombraba. Alguien, una fe que lo maravilló. Y comentó con sus ángeles seguramente. Y les dijo: ¿ven lo que está pidiendo Josué? Vayan, detengan todo de tal manera que no se mueva nada. Y mandó a sus millones de ángeles a detener y a decir: el agua te detiene en los montes, nada se va a desplazar, todo se va a quedar en su lugar. Agárrense y órale, muévanse. Porque esta fe merece un galardón. Aquel hombre no entendía lo que estaba pidiendo. Sencillamente: detente, sol. Se veía que Dios, su Dios, era todopoderoso. Y Dios lo hizo. La enseñanza para ti, para mí: ¿por qué sigues dudando, temiendo de tu problema, de tu necesidad, que no sabes que tu Dios es galardonador? Si tú crees que Él lo puede hacer y que es galardonador de los que le buscan haciéndole una petición, ¿qué es imposible para Dios? ¿Que acaso no está escrito en su palabra lo que Él dice? Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Ya demostró que Él puede parar la planeta Tierra sin causar ningún daño, porque Él es Dios y Él creó todas las leyes, toda la física, todas las matemáticas, y Él te puede tener el control de lo que sea, si tú le pides con fe. Todo eso el Señor me enseñó, que Él escucha nuestras oraciones, no para cumplir caprichos. Ten mucho cuidado, porque cuando tú usas el poder de la oración, la petición a Dios, para cumplirte un capricho o una necedad de presunción,
Ya te estás metiendo en el terreno espiritual del maligno. Porque no es el propósito de Dios hacer tal o cual cosa, a menos que sea una necesidad que tú tengas. Y un día les conté que un día iba yo a Cancún y íbamos a perder un vuelo. Yo le dije, Señor, yo sé que yo voy mal y que no debí haber salido tan tarde, pero los boletos que logramos conseguir nos los dieron a tal hora, no era nuestro propósito, pero vamos justitos con apenas llegar al aeropuerto. Señor, ábrenos el camino. Y yo empecé a salir, iba casi a 140, 150, cuando salgo de la ciudad, un aguacero. Dije, no puedo correr a 150 por el aguacero que está. Y entonces le dije, Señor, ni debo correr, y esta agua no me va a dejar y no voy a llegar. Y el viaje íbamos precisamente a un ministerio quíntuple a Miami. Le dije, somos 5 personas y se van a perder los boletos y todo. Le dije, pero más que todo me duele no llegar al curso. Le dije, te pido, Señor, que mandes un viento fuerte y se lleve la nube mientras nosotros vamos pasando. Pues dije eso y se abrió el cielo y empecé seco y el aguacero atrás. Y el aguacero atrás, y lloviendo, y luego veía adelante negro y la nube, ya saben cómo se ve oscuro cuando está cayendo sobre la tierra. Pues iba yo pasando y seco, y veía, y así me llevé las 2 horas que hice hasta Cancún. 2 horas hasta Cancún. Llegué y abriéndose el cielo, llegando dije, Señor, te agradezco. Llegamos, registraron el vuelo, salimos inmediatamente. Te agradezco lo que tú hiciste por nosotros y te pido perdón porque abusé de la fe para algo que pudo haberse evitado. ¿Qué importa si hubiera perdido el vuelo? Pero él me dijo, solamente quiero decirte que yo escucho las oraciones. ¿Por qué crees que Eliseo dijo que no llueva hasta que sea por mi palabra? Y no llovió. ¿Y qué dice la Biblia de Elías? Que era un hombre como tú y como yo, sujeto a las pasiones que tú y yo tenemos, pero que él pidió que dejara de llover en la tierra de Israel. Por 3 años y medio dejó de llover y una sequía terrible. Hasta que él oró, volvió a llover. Quiere decir que Dios trabaja con personas como tú y como yo. Solamente que le creamos. Pero no abusemos de eso, es lo que les quiero decir. Entonces ya con sabiduría ya no lo he vuelto a hacer, más que cuando hay culto. Cuando hay culto y está el aguacero, digo, Señor, quita la lluvia, deja que los hermanos lleguen. Y ya después, cuando estemos en el culto, si quieres que llueva, o cuando salgamos del templo, ya está lloviendo, no importa, pero haz que lleguemos. Y he pasado que llego, está lloviendo en mi casa, llego aquí, tranquilo, la gente entrando. Llegamos, tenemos el culto, salimos y el aguacero. Y el Señor, gracias. La fe, tu fe va a ser galardonada. Cuando empieces a pedir cosas no descabelladas, vuelvo a repetir, sé sabio, porque el diablo te puede provocar a que hagas cosas que Dios no ha autorizado. Y te voy a poner rápidamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El diablo utilizó la palabra. Dice que le dijo a Jesús, dice la palabra que Él mandará a tus ángeles a que guarden tu pie para que no tropiece en piedra. Eso le dijo el diablo usando la Biblia, la palabra de Dios. Ahora te quiero decir una cosa. Si es el Espíritu Santo el que te está hablando con la Biblia,
si eres tú entendiendo la Biblia y que es el Espíritu Santo el que te lo está usando. Porque el diablo puede usar la Biblia y no es el Espíritu Santo. Es cuando la Biblia se convierte en la letra que mata, porque no es dirigida por el Espíritu, sino manejada por el diablo. Y en ese caso el diablo estaba usando la Escritura para lastimar y tentar al Señor Jesucristo, para decir, bueno, la Escritura dice que Él va a mandar a sus ángeles, ¿qué no esperas que se cumpla? Pero el Espíritu Santo que estaba en Jesucristo le hizo ver que aquel no era él, sino el diablo el que lo estaba haciendo mencionar la palabra, para que él cayera en una tentación, haciéndole caso al diablo y no al Espíritu Santo. Cuando te digan la palabra, fíjate quién la está diciendo. Parece una cosa, pero para mí fue una revelación grande. Y siempre que Dios me revela algo, se los quiero decir a ustedes. Porque es cierto, el diablo puede decirte, mira, la Biblia dice que tú pidas a Dios que detenga la lluvia. A ver que, sí, Señor, detén la lluvia. ¿Con qué propósito? Por eso, con temor y temblor, a veces Dios nos responde oraciones milagrosas para enseñarnos que Él es Dios. Pero Dios dice, ay, mi hijito todavía no entiende, no aprende. ¿Qué habrá pasado con Josué? Lo asombró su atrevimiento, su petición, pero vio que era hombre de fe, un hombre bueno, un hombre noble, un hombre que no buscaba nada más hacer un show o aprovecharse de eso, sino un hombre que quería honrar y glorificar, obedeciendo a Dios, destruyendo a los enemigos de Israel y tomar posesión de la tierra, que era la voluntad de Dios. Y concluyo el mensaje de esta manera. Dice Primera de Juan 5:14. Ahí está. Y esta es la confianza, óigalo, para que Dios te responda una oración, por muy descabellada que te parezca, tiene que estar fundamentada en su palabra. Pero si la pides creyendo que Él te la va a conceder, te la va a conceder, porque ahí está la promesa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, repítamelo, si pides una cosa conforme a su voluntad, Él, y si sabes que Él te oye, sabe una cosa, que ya tienes la petición que le hiciste. Pero ¿cuál es el fundamento? Apláudeselo fuerte. ¿Cuál es el fundamento? Que se lo pidas conforme. ¿Y dónde está su voluntad? Escrita en su palabra. ¿Es la voluntad de Dios salvar a tu familia? Pídeselo. Lo vas a ver si lo crees. ¿Quieres que rescate a tu hijo? Pídeselo y cree. ¿Quieres que rescate a tu hija? Pídeselo y cree. ¿Quieres que te levante de esa miseria y de esa pobreza? ¿Quieres que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos? Conforme a su palabra, pídeselo. ¿Estás enfermo? Dice la Biblia que Cristo murió por nuestras enfermedades y dolores. Entonces créelo y pídelo. Vamos a empezar a creer para ver milagros. Si Dios le concedió a Josué, paró la tierra, paró el sol, concederte las cosas que están escritas conforme a su voluntad. Dios quiere que tu hogar se restaure. Pídeselo. Dios quiere que te divorcies. No, pide que se mantenga tu hogar. Dios quiere que tengas la pareja conforme a su voluntad. Porque andas buscando un novio que no es cristiano, porque andas buscando una novia que no es cristiana. ¿Por qué? Si Dios dice que no te unas en yugo desigual con los infieles, búscale, pídele a Dios la pareja y espera en su tiempo el kairos de Él y vas a tener la respuesta de Dios. Amén. Dáselo fuerte.
En esta noche, Dios quiere, conforme a su voluntad, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú estás aquí esta noche, veniste buscando a Dios, yo sé que ya lo has encontrado. Él te ha hablado esta noche. Él te va a conceder la petición de tu corazón. ¿Sabes cuál es la petición de tu corazón? Tú le estás diciendo a Dios: yo quiero ser salvo, quiero que me perdones mis pecados, quiero que me des vida eterna, quiero salir de este estilo de vida. Si ese es tu deseo en tu corazón, inclina tu cabeza y clama a Dios. ¿Cómo vas a clamar? Yo te voy a guiar en esta sencilla pero poderosa oración. Padre eterno, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que me des la salvación que yo necesito. Yo sé que tu Hijo Jesucristo, Dios, murió por mí en la cruz, que Él derramó su sangre para limpiarme de todos mis pecados. Por eso hoy te pido, oh Señor Jesús, que entres a mi corazón, me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz, límpiame de todos mis pecados y borra toda mi maldad. Dame la vida eterna que tú ofreces conforme a tu palabra. Yo te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por oírme, por salvarme y por entrar a mi corazón. Amén.